Bienvenidos nuevamente hispanohablantes, estudiantes de holandés. Vamos a iniciar hoy con el tema número 5. Nos parece muy interesante cómo hemos venido avanzando en estos temas. Si no conocen todavía el contenido del programa, yo les voy a dejar por aquí la presentación. Son 3 minutos nada más y ahí van a conocer todos los temas. Si quieren estudiar uno en particular o si quieren empezar desde cero, como es el propósito de este curso. Hoy vamos a iniciar con el tema número 5, que es todo lo referente al tiempo, que incluye la hora, verbos que tienen que ver con el tiempo, preposiciones que se usan con el tiempo. Vamos a ver también, aquí rápidamente les muestro los temas. Ya hemos visto los días de la semana, ya hemos visto los días de la semana y también conocemos los meses del año. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. ¿Cómo se habla con respecto al tiempo? Con el tiempo decimos ayer, hoy, mañana, pasado mañana. Todo eso es vocabulario relacionado con el tiempo. Entonces Mariolán nos va a leer y vamos a desglosar este párrafo en un momentico. Gisteren gingen we naar de film. De film begon om 8 uur. Daarna dronken we een biertje. Zaterdagavond gaan we naar een concert. En volgende week naar Amsterdam. Muy bien, entonces aquí tenemos unas palabras que vamos a conocer cómo usarlas y vamos a mirar frases que tienen contexto. Entonces, gisteren es una palabra de tiempo. Empezar también tiene que ver con el tiempo. Aquí hay una hora. También tiene que ver con el tiempo. Y también tenemos aquí daarna, es una preposición, dos preposiciones que se juntan para usar el tiempo. Zaterdagavond se refiere al tiempo también. Y aquí tenemos más. Volgende. Volgende es una palabra que también que tiene con el tiempo. Week. Y ahí está. Listo. Estos los vamos a encontrar por todos lados. Entonces quisimos agrupar todo lo correspondiente al tiempo en un solo tema como para hacernos, en ubicarnos qué es lo que queremos aprender. Entonces, vamos a empezar con todo el vocabulario que tiene que ver durante la semana. Entonces, durante la semana, ¿qué decimos? El día de ayer, antes de ayer, mañana, pasado mañana. Entonces, aquí vamos a ir viendo esas palabras y haciendo ejemplos con frases para de una vez mirar en qué lugar deben colocarse y qué pasa cuando están en otra parte de la frase. Porque estas palabras nos cambian a veces el orden de las palabras. Entonces vamos a empezar con eergisteren of Eergisteren. gisteren. Es la misma palabra, pero a veces la van a encontrar con estas dos letras. Puede ser eergisteren o eergister. Las dos significan antes de ayer. Es decir, no ayer, sino el día antes de ayer. Entonces tenemos una frase. Ik heb hem eergisteren toevallig in de trein ontmoet. Ok, aquí tenemos un presente perfecto. Yo he encontrado. Entonces ya ustedes recuerdan, lo hemos visto en las sesiones anteriores, el segundo verbo de la frase siempre está al final y el primer verbo siempre ocupa la segunda posición. ¿Qué quiere decir eso? Que si este eergisteren estuviera de primero, vamos a hacerlo aquí, entonces el verbo queda de segundo. Está copiar aquí. El verbo siempre queda el primer verbo siempre queda en la primera posición. Entonces, eergisteren heb ik. Heb ik. Aquí estamos adelantándonos un poquito al orden de las palabras, pero esto es básico. La inversión. Se hace la inversión y el resto queda igual. Eergisteren heb ik Hem toevallig in de trein ontmoet. Sí. Exacto. Entonces ahí tenemos una clave del orden de las palabras. ¿Por qué? Porque funcionan como adverbios de tiempo que determinan, le dan como un énfasis a la frase. Cuando nosotros queremos hacer énfasis en el tiempo, debemos decir estas palabras de primero. Por ejemplo, morgen, las vamos a ver más adelante. Entonces,
Yo lo he a él antes de ayer por casualidad en el tren encontrado. Listo, vamos a leer la siguiente. We hadden eergisteren piepers met broccoli. We hadden. Este es el verbo, bueno, curiosamente, como estamos usando la palabra antes de ayer, pues la mayoría de las frases van a ser en pasado. Entonces, por eso aquí tenemos un presente perfecto que tiene que ver con el pasado inmediato. Y además tenemos aquí este verbo también en pasado, que es el verbo heaven. Entonces, tuvimos antes de ayer peepers. Es curioso que peepers son las papitas chiquiticas. Sí, es un dialecto. En un dialecto se llaman así aardappelen. Las papas pequeñas, peepers. Con brócoli. Listo. Esta es nuestra primera palabra. Eergisteren. Segunda palabra. Gisteren. ¿Nos lee los ejemplos? También significa lo mismo. En este caso, gister of gisteren significa lo mismo y en español corresponde a ayer. Zo was het gisteren en eergisteren. Zij zei gisteren dat hij heel saai was. Ik herkende je gisteren even niet. Bueno, nuevamente, pasados, porque estamos hablando de ayer, eventos pasados. Entonces el verbo zijn, que este sería era, en pasado. Así fue. Bueno, en español nosotros tenemos dos pasados. En holandés es más fácil. En español tenemos el imperfecto y tenemos el indefinido. Entonces aquí sería, ¿eso era o eso fue? En este caso puede ser cualquiera de los dos. Vamos a tener que saber el contexto. Ellos usan uno solo. Es más fácil en holandés. Entonces dice, así fue ayer y antes de ayer. En este caso, ella dijo ayer que él, muy aburrido. Sí, muy aburrido era. Entonces, esta palabra that nos cambia también el orden de la siguiente frase. Seguimos con nuestros ejemplos. Yo te reconocí ayer. Por un momento, no. Fíjense que si esto se traduce literalmente en español, vamos a sonar como un poquito extraños. Pero este es el orden de la frase. Estas palabras de tiempo van antes de la negación. Nosotros no podemos decir Ich herkende niet je gisteren even. No podemos. Entonces voy a poner aquí el ejemplo de lo que no se puede. Lo que no se puede es, en este caso, literalmente no se puede traducir. No se puede decir como en español. En español decimos, yo no te reconocí. Yo no te reconocí ayer por un momento. Entonces esto no se puede. Suena extrañísimo, no es correcto, no nos van a entender. En estos casos sí es mejor detallar bien la palabra porque realmente no nos van a entender. Habrán otros casos donde sí nos entienden, pero en este específicamente no nos van a entender. Entonces, aquí está, volvemos. Ik herkende je niet, ik herkende je gisteren even niet. Palabras de tiempo van antes de la negación. Eso como manera de regla. Bueno, otra palabra con relación al tiempo es la que ya conocemos, es hoy. Entonces Marjolein nos va a leer los dos ejemplos. Vandaag. Dat is de werkelijkheid van vandaag. Robin is vandaag in Moskou. Moscú. Muy bien. Esta palabra, aprovechando el tema de la fonética, aquí tiene varios sonidos. Esta es una E normal, y esta es muda, esta es una E muda, y esta también se vuelven mudas. Entonces es werkelijk, werkelijkheid.
Y esta pues De korte ei. de corte hay. Listo. Hoy y mañana. Morgen. Wij drieën moeten morgen de toets halen. Alsjeblieft, ik heb morgen een examen. Listo. Este sí lo podemos usar con presente y con futuro. Entonces nosotros tres, miren cómo se escribe, el número 3 es este. Pero para decir 3 personas, nosotros 3, no podemos decir wij drie, sino que se dice wij drieën. Hay varias palabras, ¿cierto? Se hace como un plural. Se hace un plural. Del número. Del número. Tweeën, drieën, vieren, vijven. Pero eso Vale. lleva la trema, ¿cierto? Sí. Todos llevan trema. Cuando es con la S. Este símbolo se llama trema, las dos punticos arriba que llamamos. Aquí toca un E más porque twee ya tiene dos. Tweeën, y aquí tenemos drieën. Vamos a copiar. Y ya después es más Drieën. fácil. Vieren. Y después ya es vieren, como el verbo celebrar. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nos referimos a nosotros 3, a ustedes 3, a ellos 3, entonces ahí sí se vuelve plural. Las personas, curiosamente. Vamos a ponerlo aquí para que veamos que es adicional. Listo. Nosotros 3 tenemos mañana que en este caso sería pasar por el examen, pasar el examen, superar. Superar, aprobar. Aprobar, superar el examen. Y por favor, tengo mañana un examen. Listo. Y esta es pasado mañana. Overmorgen. Het huiswerk moet overmorgen klaar zijn. En overmorgen en de dag daarna. Listo. Pasado mañana, la tarea tiene que, pasado mañana, lista estar. Literalmente, coloquialmente, la tarea o los deberes, como dicen allá en España, los deberes tienen que estar pasado mañana listos. Y después de pasado mañana, entonces nosotros en español hay diferentes porque cada país usa uno suyo. Yo, por ejemplo, conozco traspasado mañana. Entonces, en holandés no existe traspasado mañana, sino de dag naar daarna, 3 dagen. Daarna 3 dagen daarna. sería como después. Después. El día después. Esto se dice el día después. Después de este. Daarna. Después Daarna. de ese. Sí, el día después de pasado mañana. Entonces dice, y pasado mañana y el día después de pasado mañana. No se tiene que repetir, sino que al colocar esto, de dag daarna, Daar es que se refiere a... dar, sí. Bueno. Dar significa, es una preposición que significa allá, pero como es una ubicación de tiempo, entonces ya uno sabe que es en el orden de los días de la semana. Listo. Y aquí terminamos con la semana. En la semana tenemos, durante la semana, tenemos, ya vamos a hacer un resumen. Antes de ayer, ayer, hoy, mañana y pasado mañana. Durante el día también hay unas divisiones. Entonces aquí tenemos desde las 6 de la mañana hasta las 12 es la mañana, pero tiene dos nombres: de morgen o, ¿qué artículo acá? De ochtend. De ochtend. De morgen of de ochtend. De 12 a 6 se llama de middag. Sería nuestra tarde. De 6 de la tarde a medianoche se llama De avond. de avond. Sería la noche. Pero en holandés es algo curioso porque ellos no tienen la noche. Para nosotros la noche es completa desde las 6 hasta las 6 de la mañana. Para ellos tienen dos nombres: uno antes de la medianoche y uno después de la medianoche. Entonces después de la medianoche se llama De nacht. de nacht.
Como la madrugada para ustedes. La madrugada, Se exacto. dice a las 3 de la madrugada. Pero es que el concepto de madrugada en español varía porque hay gente que lo cuenta después de la 1, después de las 2. Sí. Entonces es mejor después de la medianoche hasta las 6 de la mañana. Todo eso es de Nacht. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque acuérdense que hay unos saludos, por ejemplo, Goedemorgen, Goedemiddag. Cuando llegas en la tarde debes decir Goedenavond, no puedes decir Goedenacht, porque estarías como mandándolo a dormir. Eso ya es para dormirse, Goedenacht. Sí, Como despedida. como despedida. Entonces Goedenacht yo creo que no se usa mucho De despedida. de sí, despedida, sí. ya cuando va a dormir. Listo. Vanmorgen, esto es esta mañana. Leamos los ejemplos. We hebben haast vanmorgen, meiden. Mijn baas vloog vanmorgen naar Brussel. Entonces, este significa, literalmente es de. Pero cuando se une con las palabras indicadoras de este tiempo, entonces tenemos esta mañana. Nosotros en español decimos dos palabras. Esta, refiriéndose a la denominación, es un pronombre denominativo. Pero nosotros aquí es una sola palabra y es vanmorgen, esta mañana. Nosotros tenemos prisa esta mañana, chicas. Mi jefe voló esta mañana hacia Bruselas. Y lo mismo pasa con todas las otras. Vanmorgen, vanmiddag, vanochtend y vanavond. Siempre con van y vannacht. Vamos a leer estos ejemplos. Vanmiddag. Vergeet onze afspraak van vanmiddag niet. Sorry voor mijn gedrag van vanmiddag. Sí. No olvides nuestra cita de, miren que aquí hay como una duplicación, aquí se traduciría de Tarde. Esta tarde. Lo siento por mi comportamiento de esta tarde. Vanavond. Vanavond. Jij en ik gaan bowlen vanavond. Sorry dame, geen wedstrijd vanavond. Muy bien. Tú y yo vamos a jugar bolos esta tarde. Vanavond, sí, esta tarde noche. Tarde después de 6. Tarde después de 6 de la tarde. Entonces es importante conocer la diferencia entre el uso de vanmiddag y vanavond, que tenemos que tener la referencia de las 6 de la tarde. Sorry, señora, lo siento, señora, ningún encuentro esta noche. Esta noche tarde. Es partido. Partido, sí. Sí, encuentro también decimos, encuentro de fútbol o partido de fútbol. Aquí quería resaltar otra vez que miren el tiempo, vanmiddag niet. La negación va al final después de la indicación del tiempo. Pero eso lo detallaremos cuando estemos en el tema de el orden de las palabras. Vannacht. Ik wil vannacht bij papa logeren. Jane kan hier vannacht blijven slapen. Listo. Esta noche, pero es ya la noche de dormir. Entonces yo quiero esta noche con papá hospedarme. Logieren lo usan los niños cuando se van a pasar una noche con el abuelo o con algún familiar o algún amigo, pasar la noche, pero es como hospedarse. Pero para el hotel se utilizaría otra. Sí. Sí, es otra palabra. Hospedarse literalmente es otra palabra, pero quiere decir pasar la noche por un tiempo. Logieren. Y Jane puede aquí, esta noche, quedarse a dormir. Entonces, fíjense que esta palabra se usa en estos contextos de dormir, porque pues esa es la indicación del momento del tiempo que nos está dando. Bueno, y aquí vienen unas variaciones que no tenemos en español. Nadie se asuste cuando vea todas estas S con apóstrofe. Porque ¿a qué se refiere esto? Venga, yo me ubico por aquí. Eso. En holandés, antes utilizaban esta palabra des.
antes. Hoy solamente se encontrará en libros antiguos y en la Biblia. Entonces, des Maandag, ahora queda Smaandag, solamente la S. Acuérdense que no tenemos una E antes de la S, sino Smaandag. Solo la S a secas. Smaandag. Y tiene la connotación de en la o las. ¿A qué me refiero? Smorgens, en la mañana, o las mañanas. Y puede ser, estas dos son equivalentes, en la mañana o las mañanas en general. En la mañana, por ejemplo, en español decimos, en las mañanas siempre me tomo un café. Entonces ahí dirías, "Sos morgen drink ik altijd un koffie". Eso. Y las otras nos ayudas a leerla todas. El sentido de esta S es el mismo que todo esto. Para esto, para esto, para esto. Entonces sería en las mañanas, en las tardes, en las noches tardes y en las noches madrugadas. ¿Puedes leerlas, por favor? S'morgens, s'ochtends, s'middags, s'avonds, s'nachts. Snacht. Con el tiempo vamos a ver unos ejemplos cómo las usamos. Bueno, aquí existen otras palabras que es las combinaciones de estas con las que vimos en la semana. Estas son de las partes del día, digámoslo así. Y esta es la combinación de las partes del día con las partes de la semana. Y como quizás ya ustedes habrán concluido, el holandés tiene la característica de que pone dos palabras juntas y con eso crea un concepto. ¿Cuál es la diferencia? Es que en español nos llenamos de preposiciones. Nos llenamos de palabritas pequeñitas. Por ejemplo, mañana en la... Esta primera, vamos a traducir esta primera. Morgen ochtend. Mañana en la mañana. Entonces, mañana en la mañana. Aquí solamente dice mañana en la mañana. Porque esta palabra ya da la connotación de en la mañana. Entonces, ¿cuál sería la forma incorrecta de traducir o de usarlo? Sería morgen in de ochtends. Ochtend. Esta sería la forma incorrecta. No decimos eso. En holandés decimos morgenochtend. Quizás es más fácil. Cuando uno entiende el concepto, de pronto al principio puede ser difícil porque normalmente cuando uno está aprendiendo el idioma lo que quiere hacer es trasladar lo que sabe literalmente a lo que está aprendiendo. Y quizás no sea la mejor forma de enfrentar el aprendizaje del idioma. En estos casos es preferible conocer cómo funciona y tratar de usarlo así como lo encontró. Listo. Esto significa lo mismo. El concepto va a ser lo mismo, solo que vamos a leer las combinaciones, que son muchísimas. Aquí solamente hay algunas. Morgenochtend, gistermiddag o gisterenmiddag. Las dos se pueden, esto es opcional. Gistermiddag o gisterenmiddag significa lo mismo. Woensdagmiddag, dinsdagavond, zaterdagavond, zondagmorgen, gistermiddag. Listo, bueno. ¿Alguien tiene una pregunta hasta este momento de la presentación? No. Bien. Listo. Mire que todavía no hemos llegado a la hora. ¿Por qué? Porque empezamos de lo más grande. Del año, la semana, el día, las partes del día. Y después es que vamos a ver la hora, que ya es la constitución de un día. Entonces, con esta parte del apóstrofo, también hay una curiosidad en el holandés que no existe en español. Es cuando van a referirse a las estaciones. Entonces, el apóstrofo S, para referirse a los inviernos o en invierno, se dice winters. Swinters. Winters.
y Zomers. summers. Esto sonido como que No, se pierde la Z porque no se puede pronunciar los dos bien. no se puede. Entonces queda la S. Summers. Significa en verano, en general. Pero solamente para estas dos estaciones. Para las otras dos sí es como en español. In the Lente sería la primavera. In the Herbst. 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 4 consonantes. Bueno, estas estaciones también tienen otros dos nombres. De Lente puede ser Voorjaar. Y el otoño puede ser Najaar. Las dos son correctas. Yo pienso que es cuestión de pronto de entonación o de gusto para escoger las palabras. Listo. Aquí hay unos ejemplos. Veamos algunos. 's Winters is het te koud, zomers is het te warm. Entonces, en los inviernos es demasiado frío, en los veranos es demasiado caliente. Zomers ga ik elke dag naar het zwembad. En los veranos voy yo cada día hacia la piscina. De bloemen bloeien in de lente. Las flores florecen en la primavera. Expedities in de herfst zijn minder populair. Las expediciones en el otoño son menos populares. Listos, compañeros, se nos acabó el tiempo. Ustedes saben que esto pasa volando. Nos vemos en la próxima reunión donde ahí sí estaremos detallando la hora. Si ustedes quieren prepararse, pueden hacerlo para que participemos porque es probable que la próxima reunión tengamos las preguntas y los ejercicios de una vez. Entonces les agradecemos mucho su compañía. No, porque no conocen la hora aparentemente. Gracias compañeros por acompañarnos. Dankjewel. 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 Volgende keer praten jullie. Ja, Tot gauw zeker. en weer keer. Ja. Doei doei.